En el instante en que crucé el umbral de ese salón de baile, la escuché decirlo. No hizo falta que alzara mucho la voz. La frase viajó por el aire perfumado de flores importadas, atravesó el murmullo de los invitados y se clavó directo en mis oídos, como si hubiera sido lanzada con puntería quirúrgica. Isabela Montenegro, la prometida perfecta de mi hermano, estaba inclinada hacia sus damas de honor, con una copa de champán en su mano impecablemente arreglada, uñas nude, anillo de compromiso brillante como si compitiera con los candelabros. Tenía la cabeza ladeada, la sonrisa justa, y ese susurro suyo fue lo bastante alto como para cruzar la sala. Y sé, con la certeza con la que sé mi propio nombre, que lo hizo a propósito. ¡Ay, genial! Ya llegó la apestosa pueblerina del campo. Las amigas soltaron risitas como una manada de hienas envuelta en seda y tul, empapadas en perfume caro y en la seguridad de quienes están convencidas de que el mundo es un espejo diseñado para adorarlas. Ninguna se dio la vuelta. Isabela ni siquiera se molestó en mirarme cuando lo dijo. Para ella yo era así de insignificante, apenas una vergüenza que salió arrastrándose de un pueblito para arruinar la estética de su fiesta de compromiso. Si hubiera sido años atrás, tal vez me habría encogido, habría fingido no escuchar, habría buscado un rincón oscuro donde desaparecer, pero ese tiempo ya se había ido. Porque lo que Isabela no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que yo firmé la escritura de este hotel hace 3 años, el Hotel Monarca. Cada candelabro sobre su cabeza, cada cubierto de plata con el que se llevaba delicados bocados a la boca, cada centímetro de mármol italiano bajo esos tacones ridículamente caros, era mío. Esos espejos enormes, esa iluminación perfecta, la acústica que hacía que su insulto viajara con tanta precisión, todo, mío. Y antes de que terminara esa noche, ese susurro le iba a costar todo lo que alguna vez quiso. Me llamo Valeria Barrera, tengo 31 años y crecí en Villarrobles, Pensilvania, un pueblo tan pequeño que el único embotellamiento que tuvimos fue cuando a don Hilario se le escaparon las vacas y bloquearon la calle principal durante 3 horas. El sheriff puso conos de tráfico, las vacas lo miraron fijo y todo el pueblo llegó a sacar fotos. Ese fue nuestro gran caos vial. Me fui de casa a los 18 y, en realidad, nunca miré atrás. No porque odiara de dónde venía. Yo quería a Villarrobles, con sus calles agrietadas y su panadería que olía a mantequilla desde 2 calles antes, sino porque mi familia dejó clarísimo que no había espacio para mí. Tengo un hermano mayor, Mateo, el niño de oro, el hijo que no podía hacer nada mal, el que siempre sabía qué decir, cómo pararse, cuándo sonreír. Crecí con todo lo que hacía comparado contra él, y siempre quedaba corta. Si yo sacaba un 10, Mateo sacaba un 10 con mención. Si yo entraba al equipo de softball, Mateo ya era capitán del equipo de béisbol. Si yo llegaba contenta por un dibujo pegado en el refrigerador, ya había un diploma suyo ocupando el lugar principal. Mi madre, Lourdes, tenía una manera especial de mirarme que me hacía sentir como un borrador, mientras que Mateo era la obra terminada, enmarcada y colgada en la sala. Recuerdo una tarde, tendría unos 12 años, en que llevé a casa un certificado por haber ganado un concurso de escritura. Estaba orgullosa, mis dedos todavía manchados de tinta barata. Mi madre apenas levantó la vista de la olla. Dijo que estaba bien, pero que no me distrajera, que lo importante eran las materias serias. Esa misma semana, Mateo anotó 2 goles en un partido escolar, y mi madre organizó una cena entera para celebrarlo. No es que Mateo fuera malo conmigo, simplemente estaba acostumbrado a que el foco lo siguiera a él. Cuando eres la sombra de alguien, aprendes a moverte en los bordes, a observarlo todo sin ser vista. Y ahí, sin saberlo, empecé a entrenarme para lo que vendría. Así que me fui. La mañana de mi partida no hubo drama, ni lágrimas, ni súplicas de que me quedara. Metí lo que pude en una maleta gastada, doblé 2 veces mi sudadera favorita y guardé mi libreta de notas en el bolsillo interior. Tomé un autobús a la ciudad con nada más que $200,
una terquedad obstinada a no fracasar y el eco de mi abuela diciéndome al oído: «Tú no eres menos que nadie, niña». En Villarrobles todos se imaginaban que yo estaba sufriendo, encerrada en un cuartito comiendo fideos instantáneos y llorando por las noches. Y la verdad es que eso fue cierto los primeros 2 años. Trabajé limpiando mesas en un café, luego repartiendo volantes, luego doblando ropa en una tienda donde nadie aprendió mi nombre. Dormía en un estudio con paredes finas como papel, escuchaba las peleas de los vecinos, el llanto de un bebé, el televisor del departamento de abajo con el volumen siempre al máximo. Lo que no sabían allá, en las sobremesas de los domingos, es que entré a trabajar como camarera de limpieza en un hotel boutique, y ese trabajo me cambió la vida. El primer día que crucé la puerta de servicio, el olor era una mezcla de detergente, café recién hecho y nervios. Me pusieron un uniforme demasiado grande, me dieron un carrito con productos y una lista de habitaciones. Nadie esperaba nada de mí, y eso me vino perfecto. Observé, estudié, aprendí todo. Cómo hablaban las recepcionistas, cómo resolvía problemas el gerente de turno, cómo un pequeño detalle, una flor fresca, una nota escrita a mano, podía hacer que un huésped regresara. Escuché conversaciones en los pasillos, anoté cosas en mi libreta en los descansos, pregunté cuando era seguro preguntar. Subí escalón por escalón, de limpiar habitaciones a recepción, de recepción a asistente, de asistente a gerente. Cada ascenso fue una batalla silenciosa, muchas horas extra, sonrisas estratégicas, datos memorizados. Ahorré cada centavo, invertí con cuidado, tomé decisiones inteligentes y me arriesgué cuando tenía sentido, no antes. Cuando otros gastaban sus propinas en salidas, yo armaba una hoja de cálculo. Mientras mis compañeras se probaban zapatos, yo me sentaba al fondo del autobús a leer sobre hipotecas comerciales y tasas de ocupación. A los 28 compré mi primera propiedad, un pequeño motel destartalado junto a una carretera secundaria que todos daban por muerto. Yo vi potencial donde otros veían ruina. Lo reformé poco a poco, cuarto por cuarto, negociando con proveedores, aprendiendo a regatear como si me fuera la vida en ello. A los 30 ya tenía 3. Ahora, con 31, dirijo Grupo Abedul, una empresa que posee 6 hoteles boutique a lo largo de la costa este. El Monarca es mi joya, mi orgullo, mi recordatorio diario de que la niña invisible de Villarrobles construyó algo sólido, ladrillo a ladrillo. Y hay algo que aprendes cuando construyes algo desde la nada, a quedarte callada. Aprendes a valorar el silencio como un arma. Aprendes que la gente te subestima, y a veces eso es lo más útil que pueden hacer por ti. A los hombres trajeados que no me tomaban en serio en reuniones, yo les sonreía y los dejaba hablar, y luego firmaba contratos que ellos no vieron venir. Por eso nunca se lo dije a mi familia. Ellos tampoco preguntaron. Para ellos yo seguía siendo la hermanita que no daba la talla, junto a Mateo y su puesto de mandos medios en una aseguradora. La ironía era tan espesa que podías untarla en pan y aún te sobraba para el postre. Esa noche recibí una invitación para la fiesta de compromiso de Mateo. De último minuto, por supuesto, un email sin asunto claro y un mensaje de mi madre diciendo que sería lindo que fuese, como quien invita a alguien por compromiso a una junta de vecinos. Probablemente fue idea de ella. Una invitación por culpa para poder decirles a sus amigas que toda la familia había asistido. Casi no vengo. Cerré el correo, lo abrí de nuevo, lo dejé en borradores dentro de mi cabeza. Pero algo me jaló hasta aquí. Curiosidad, quizá, o una esperanza terca de que algo hubiera cambiado en todos estos años. Que al menos alguien me preguntara: ¿y tú, Valeria, qué has hecho con tu vida? No cambió nada. Me quedé en la entrada de mi propio hotel con jeans oscuros y mis botas favoritas, de cuero suave, y el cabello oliendo apenas a campo porque pasé por Villarrobles de camino, solo para recordarme de dónde salí. Detuve el auto frente a la vieja plaza, bajé un minuto, respiré ese aire de pan recién horneado y gasolina vieja, escuché a 2 señoras chismear en la puerta de la farmacia,
Nadie me reconoció, nadie tenía por qué hacerlo. Después seguí camino al Monarca. Mi ropa esa noche costaba más que todo lo que Isabel la llevaba puesto, pero no lo notarías a simple vista. Así es el dinero de verdad. No necesita gritar, ni colgarse etiquetas donde todos puedan verlas. Vi a mi madre al otro lado del salón, reinando en su círculo de amigas como si fuera la alcaldesa de un municipio imaginario, seguramente presumiendo a la maravillosa prometida de Mateo y el maravilloso futuro que los esperaba. Mateo estaba junto a Isabela con cara de quien se ganó la lotería, sin saber que el boleto es falso, riendo, asintiendo, con la mano en la parte baja de su espalda, como si fuera el héroe de una película romántica barata. Isabela por fin miró hacia mí y sonrió, afilada como un corte de papel. No me reconoció como nada más que un estorbo, una mancha en su noche perfecta, una nota desafinada en su sinfonía cuidadosamente ensayada. Me dio igual, que pensara que yo era nadie, que todos lo pensaran. Aprendí hace tiempo que la mejor venganza no es ruidosa, es paciente, silenciosa, y deja que la gente cave su propia tumba mientras mira por encima del hombro. Le devolví la sonrisa, esa sonrisa tranquila que usas cuando sabes algo que los demás no. Caminé a la barra y pedí un trago. El bartender me reconoció de inmediato, pero no dejó que se le notara. Mi personal sabía que no debía revelarlo. Sebastián Cruz, mi gerente general, me captó desde el otro lado de la sala y me hizo un gesto mínimo con la cabeza. Todo iba perfecto. El servicio fluía, el champán corría, la cocina aguantaba la presión. Perfecto por ahora, porque en unas 3 horas, Isabela Montenegro iba a aprender una lección importante. Nunca subestimes a la pueblerina del campo, sobre todo cuando es dueña del suelo que estás pisando. Y antes de seguir, si te está gustando esta historia, dale a suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Leo cada comentario y de verdad significa muchísimo para mí. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, volvamos a la historia. La fiesta era exactamente lo que esperarías de alguien como Isabela, extravagante, exagerada, diseñada para impresionar a gente que ya estaba impresionada consigo misma. Había esculturas de hielo con forma de cisnes demasiado delgados para ser creíbles, una fuente de champán que parecía excesiva incluso para estándares de fuente de champán. 3 niveles, luces debajo, burbujas como si fuera un volcán dorado, y tantas flores que un jardín botánico se habría puesto celoso y habría pedido derechos de autor. Un cuarteto de cuerdas tocaba versiones de canciones pop, porque nada dice clase como fingir que no reconoces la melodía de moda tocada por violines. Mi equipo hizo un trabajo impecable. Los centros de mesa estaban perfectos, el servicio de meseros era un ballet silencioso, las bandejas salían de la cocina como si tuvieran GPS. Eso me llenó de orgullo, aunque por dentro quería poner los ojos en blanco ante cada decisión estética que Isabela había tomado, desde los manteles con bordes de encaje hasta las servilletas dobladas en forma de flor de loto. Me acomodé en un rincón discreto a observar con mi copa en la mano, y entonces apareció mi madre. Lourdes Barrera se acercó como una mujer que acaba de oler algo desagradable y está tratando de ubicar el origen. Su vestido era elegante, sobrio, pero su expresión lo arruinaba todo. Me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en mis botas como si fueran un crimen de etiqueta, con una desaprobación que casi se podía tocar. Dijo que qué bueno que pude venir, con un tono que quería decir exactamente lo contrario. La palabra bueno le salió apretada, como si hubiera tenido que masticarla. Luego preguntó por qué no me había puesto algo más apropiado, mencionando que la familia de Isabela era muy refinada. Pronunció refinada, como si fuera una palabra de vocabulario que yo debía estudiar para un examen. Su ceja izquierda se levantó milimétricamente, la misma ceja con la que me corregía la postura cuando era niña. Le dije que venía directo del trabajo y no tuve tiempo de cambiarme, lo cual era cierto, solo que no mencioné que trabajo significaba dirigir una empresa hotelera multimillonaria. Podría haberle dicho que mis jeans estaban hechos a medida, que mis botas costaban más que el peinado entero de Isabela, pero no vi el caso. Mi madre suspiró como siempre suspiraba conmigo,
ese suspiro largo, resignado, como si yo fuera una decepción permanente que había aprendido a tolerar porque no le quedaba de otra. Me dijo que al menos intentara dar una buena impresión a los Montenegro, que ellos eran gente importante, y desapareció entre la gente para seguir con sus obligaciones sociales, que consistían principalmente en hablar mal de los ausentes con las presentes. Y ahí estaba, 20 segundos de conversación, y ya me sentía otra vez como a los 12 años, fallando una regla invisible que nadie me explicó, pero que todos esperaban que supiera. Tomé aire, conté mentalmente hasta 5, bebí un sorbo pequeño para no vaciar la copa de un trago. Miré a Isabela al otro lado, repartiendo besos al aire entre los invitados. Esa mujer besó más mejillas esa noche que un político en plena campaña, inclinándose lo justo, riendo un poco más alto de lo necesario. Cada gesto era calculado, cada sonrisa medida para el máximo efecto, cada mirada lanzada como un dardo a la persona correcta. Sus padres, Héctor y Verónica Montenegro, estaban cerca, pavoneándose como si fueran realeza en exilio. Héctor era grande, de hombros anchos, de rostro rojizo y con esa seguridad que viene de un éxito real o de actuar muy bien que lo tienes. Verónica era delgada, pulida, perfectamente estirada, chorreando joyas que atrapaban la luz con cada movimiento como si fueran pequeñas constelaciones privadas. Parecían ricos, se comportaban como ricos, se movían como ricos, pero algo no encajaba, como un cuadro precioso colgado apenas torcido. Algo en la composición molestaba la vista sin que supieras exactamente qué. Todavía no podía señalarlo, pero sabía que lo haría. Entonces Mateo por fin me vio y se acercó, acomodándose la corbata en el camino, mirándome como cuando éramos niños y yo era la hermana fastidiosa que lo seguía a todas partes con una libreta en la mano. Dijo que le alegraba que yo hubiera venido, aunque su tono dejaba claro que le daba igual si yo estaba o no, que la noche no orbitaba en torno a mi asistencia. Preguntó si ya había conocido a Isabela y dijo que era increíble, que nunca había conocido a alguien tan... y se quedó buscando adjetivos como si estuviera eligiendo en un catálogo. Brillante, sofisticada, especial. Le respondí que ya la había visto y me guardé lo demás, ese comentario sobre los cisnes de hielo que se me quemaba en la lengua. Mateo asintió, mirando por encima de mi hombro para ubicar a quién más tenía que saludar, qué mano estrechar, qué sonrisa practicar. Algunas cosas nunca cambian. Y luego soltó una frase que me apretó el estómago como si me hubieran dado un golpe desde dentro. Comentó que mamá le había dado a Isabela el collar de la abuela como regalo de compromiso. ¿No fue generosa?, dijo orgulloso, y añadió que a Isabela le encantó, que decía que tenía un aire vintage perfecto para ella. Se me fue el aire. Ese collar, el colgante antiguo de oro envejecido y piedra azul, opaca que mi abuela me había prometido a mí antes de morir. Recuerdo sus manos arrugadas, suaves, llamándome a su habitación cuando el olor a eucalipto llenaba la casa. Me tomó la mano y me dijo que era para mí, porque yo era su soñadora, su luchadora, la que iba a hacerse un camino, aunque tuviera que abrirlo a machete. Mi madre lo sabía. Estaba en la habitación cuando mi abuela lo dijo, con los labios apretados, y aún así se lo entregó a Isabela como si fuera un adorno disponible, como si las palabras de una anciana moribunda no valieran nada. Levanté la vista y lo vi, colgando del cuello de Isabela como si le perteneciera, descansando justo en la curva hueca entre sus clavículas, brillando bajo los candelabros mientras ella se reía de algo que dijo una de sus amigas. El DJ subió tanto la música que sentí vibrar hasta las muelas. Si quería que me castañetearan los dientes, mejor iba al dentista y de paso me daban un cepillo gratis. La base retumbaba en el pecho y las luces cambiaban de color como si el salón fuera una discoteca disfrazada de gala. Me excusé con Mateo diciendo que necesitaba ir al baño y me fui a respirar. Necesitaba paredes, silencio, una puerta entre mí y ese collar maldito. En el pasillo hacia los baños, menos iluminado, cruzado por el ir y venir de meseros con bandejas, pasé junto a Héctor Montenegro.
Tenía el teléfono pegado a la oreja y la cara tensa, cargada de estrés. La expresión se le había borrado de golpe, como si alguien hubiera apagado el interruptor de su charm. No me vio. Estaba demasiado concentrado en su conversación. Lo escuché decir, con un tono bajo pero urgente, que necesitaban que esa boda sucediera, que la familia Barrera tenía dinero de sobra para cubrir su situación. Hubo un silencio pesado mientras escuchaba a la persona del otro lado, y luego añadió que solo tenían que aguantar hasta la ceremonia. Después, todo se arreglaría, que confiaran en él, que ya casi. Colgó y volvió hacia el salón con su sonrisa de vendedor, acomodándose otra vez como una máscara, alisándose la chaqueta, enderezando los hombros. Me quedé congelada ahí, el corazón golpeando más fuerte que los graves del DJ. El collar de mi abuela pasó a segundo plano, reemplazado por algo más urgente, más grande, más peligroso. ¿La familia Barrera tenía dinero? ¿Qué dinero? Mis padres tenían una casa decente, sí, el jardín cuidado, la pintura reciente, pero yo sabía de sobra que tenía una segunda hipoteca, porque yo la había estado pagando en secreto durante los últimos 4 años. Mateo tenía un trabajo estable, nada espectacular, lo suficiente para un departamento, un coche modesto y vacaciones con pagos a plazos. No existía ninguna fortuna familiar, ningún fondo secreto, ninguna herencia escondida. Entonces, ¿por qué Héctor estaba tan seguro de que sí? Y más importante todavía, ¿qué era exactamente su situación que necesitaba ser cubierta por nosotros? Volví al salón y pasé la siguiente hora mirando a los Montenegro como un halcón mira a su presa, cada sonrisa, cada apretón de manos, cada risa perfectamente cronometrada. Ahora que sabía que algo estaba mal, las grietas se veían por todas partes. Héctor revisaba el teléfono una y otra vez. La mandíbula se le tensaba cada vez que leía un mensaje, los dedos se le crispaban alrededor de la copa. Las joyas de Verónica eran impresionantes, pero ella no dejaba de tocarlas con nerviosismo, como si temiera que desaparecieran si se distraía un segundo. E Isabela, perfecta Isabela, tenía un hambre en los ojos que no tenía nada que ver con amor, y sí con desesperación, con urgencia. Sus risas eran medio segundo demasiado altas, sus caricias demasiado estudiadas. Y entonces empecé a unir piezas. Los Montenegro creían que mi familia tenía dinero. ¿Por qué? Y me cayó como un golpe en la frente. Durante 4 años yo había estado enviando dinero a mis padres de forma anónima a través de Grupo Abedul. Cada mes llegaba un pago para cubrir hipoteca, servicios, gastos médicos. Cuando a mi padre lo operaron de la rodilla, también lo cubrí. Recuerdo haber firmado esa transferencia desde un aeropuerto entre una escala y otra, sin pensarlo 2 veces. Jamás puse mi nombre. Los depósitos venían a nombre del grupo, como un benefactor discreto. Yo no quería agradecimientos ni preguntas. Solo quería ayudar a distancia, sin ponerme a tiro de juicio ni expectativas. Mis padres nunca supieron que era yo, y por lo visto, mi madre decidió que tenía que ser Mateo. Claro que sí. En su cabeza, su niño de oro los cuidaba en secreto, el hijo responsable y exitoso que ella siempre supo que sería. Podía imaginarla presumiendo con sus amigas a la salida de misa, lo generoso que era Mateo, lo mucho que invertía, lo bien que sostenía a la familia, el dinero que yo enviaba, los sacrificios que yo hacía, las noches sin dormir cerrando números, y el crédito se lo llevaba a él sin siquiera saberlo. La ironía era tan espesa que podría haber entrado a la fiesta y pedirse un trago con hielo, así que los Montenegro investigaron. Vieron una casa con pagos misteriosamente cubiertos. Oyeron a Lourdes presumiendo inversiones del hijo ante cualquiera que quisiera escucharla. Vieron una familia que parecía tener riqueza escondida, una fuente de dinero discreta pero constante, y atacaron a Mateo como tiburones oliendo sangre en el agua. Pero había un problema enorme. Ese dinero no era de Mateo. No había fortuna familiar. Los Montenegro estaban persiguiendo un espejismo, y cuando descubrieran la verdad, dejarían a mi familia con el desastre, con los escombros financieros y emocionales.
a menos que alguien los frenara. Y por primera vez esa noche sentí algo distinto al resentimiento, un fuego helado de responsabilidad. Busqué a Sebastián cerca de la entrada de servicio, con su portapapeles, coordinando el catering, dando instrucciones en voz baja. Al verme, su máscara profesional se ablandó en calidez genuina y me preguntó en voz baja si todo estaba bien, llamándome señorita Barrera, antes de que yo lo mirara de reojo. Corrigió rápido y dijo Valeria, recordando la instrucción de pasar desapercibida. Le pedí un favor. Necesitaba información de los Montenegro, lo que fuera, registros, notas, artículos, antecedentes, cualquier cosa que un buen gerente curioso pudiera encontrar en menos de una noche. Sebastián no preguntó por qué. Eso siempre se lo agradecí. Era de esos hombres que entendían que a veces las preguntas complican lo que ya está decidido. Solo asintió y dijo que vería qué podía conseguir. Lo vi desaparecer por un pasillo lateral, ya marcando números en su teléfono. Volví al salón intentando actuar normal, y ahí fue cuando Isabella me encontró. Apareció a mi lado como un fantasma con vestido de diseñador, con una sonrisa tan dulce que te podía provocar caries al instante. El perfume le rodeaba como una nube. Vainilla, jazmín, algo caro y agresivo. Sugirió que habláramos a solas para conocernos, dijo, con esa entonación que usan las personas que nunca quieren conocerte de verdad. Me tomó del brazo como si fuéramos amigas de toda la vida y me guió hacia un rincón cerca de los baños, donde el ruido de la música se amortiguaba un poco y el tráfico de gente era menor. En cuanto quedamos fuera de oído, su sonrisa se evaporó como si nunca hubiera sido real. Me dijo que sabía todo sobre mí, alargando la palabra como si fuera un regalo envenenado. Que sabía que yo mandaba dinero a mi casa cada mes, jugando a ser la buena hija desde lejos. Y luego soltó lo que la confundía. ¿Por qué alguien que apenas puede pagar su propio departamento mandaría dinero a una familia que ni siquiera la quiere? Sentí la mandíbula endurecerse, pero mantuve la cara neutra. Esa cara de póker que aprendí en reuniones con banqueros, mientras ella seguía, disfrutando cada palabra como si masticara un postre caro. Dijo que quizá yo estaba intentando comprar amor, probar que valía algo. Patético, así lo llamó, mirándome como si estuviera evaluando un vestido barato. Se inclinó un poco, acercando su copa a mi cara, y aseguró que Mateo le contaba todo, que yo siempre le tuve celos, que no soportaba no ser la favorita, que la familia solo me toleraba por lástima, que todos sabían eso menos yo. Volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa era un cuchillo afilado, sin una pizca de calidez. Dijo que iba a casarse con Mateo, que iba a ser parte de la familia y que, honestamente, sería mejor para todos si yo me mantenía lejos. A ti nadie te va a extrañar, remató, y me llamó peso muerto. Luego me palmeó el brazo como si consolara a una niña caprichosa y se fue, moviendo el vestido como si estuviera en una pasarela. Me quedé quieta, apoyada en la pared fría del pasillo, procesando. Isabella creía que yo estaba quebrada. Creía que el dinero venía de Mateo. No tenía idea de quién era yo. Era como ver a alguien presumir lo increíble que es su auto rentado frente a la dueña de toda la agencia, y sinceramente, si la arrogancia quemara calorías, Isabella sería invisible, un eco sin cuerpo. Sebastián apareció a mi lado unos minutos después y me sacó de mis pensamientos. Traía una carpeta en la mano y el rostro pálido, la compostura rota. El hombre que siempre estaba imperturbable ante bodas caóticas y congresos imposibles se veía realmente preocupado. «Tienes que ver esto», me dijo. Nos apartamos a un pasillo lateral aún más discreto, fuera de miradas, y en el silencio húmedo de la zona de servicio abrí la carpeta y empecé a leer. Registros financieros, documentos judiciales, recortes de prensa impresos a toda prisa. Entre más avanzaba, más frío sentía el cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Los Montenegro no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era un castillo de naipes construido con mentiras y dinero ajeno. Estaban a 6 meses,
tal vez menos, de la bancarrota y bajo investigación federal. Esa boda no era amor, era un plan de escape cuidadosamente armado. Había nombres de empresas que nunca había oído, direcciones que no existían, promesas de retornos imposibles. Vi números, fechas, demandas, y cada línea era una alarma. Me fui al estacionamiento, a mi auto, porque necesitaba privacidad para pensar sin música, sin luces, sin ojos encima. Las luces del techo del estacionamiento parpadeaban como si también estuvieran en shock, lanzando sombras cortas y temblorosas sobre el concreto. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y el silencio repentino zumbó en mis oídos. Los documentos pintaban un cuadro horrible. Héctor y Verónica no solo estaban endeudados, llevaban años montando algo que, en la práctica, era un esquema Ponzi. Recaudaban dinero de inversionistas para proyectos que no existían o que estaban inflados más allá de cualquier realidad. A los primeros les pagaban con dinero de los últimos. El engaño clásico, el truco de siempre con un nuevo vestido. Pero el castillo se estaba cayendo, inversionistas preguntaban, auditores rondaban, y los federales ya habían abierto un caso. Necesitaban una salida rápida, un salvavidas con forma de familia adinerada. Y ahí entraba mi hermano Mateo. Entendí su lógica, por retorcida que fuera. Casarse con una familia que parecía tener dinero, colgarse de esa reputación y por lo menos tener dónde esconderse cuando todo explotara. Obtener acceso a cuentas, propiedades, línea de crédito, contactos. Incluso podía ser peor. Quizá pensaban exprimir los activos de mi familia antes de desaparecer y empezar el fraude en otra parte, con otro nombre, en otra ciudad. Lo que no sabían era que mi familia no tenía nada. La casa estaba hipotecada, el sueldo de Mateo era normal y el único flujo constante de dinero hacia los Barrera era mío, y yo podía cortarlo con una sola llamada. Los Montenegro estaban a punto de descubrir que habían elegido a la familia equivocada, y cuando eso pasara, abandonarían a Mateo más rápido que a un barco hundiéndose. Una parte de mí, la herida, la cansada, quiso dejar que ocurriera. Que mi madre sintiera el peso de haber regalado mi herencia sin pensarlo. Que mi hermano probara lo que se siente ser desechado, engañado, usado. Que todos saborearan el sabor metálico de las consecuencias. Pero no pude. Por más que me dolieran, por más que hubiera pasado años aprendiendo a vivir sin ellos, seguían siendo mi familia. Mateo seguía siendo el niño que me enseñó a andar en bicicleta, sosteniendo el asiento desde atrás, hasta que de pronto me soltó y me gritó, «Mira, Vale, tú sola». Mi madre seguía siendo la mujer que se quedó despierta cuando tuve varicela, cambiándome las sábanas sudadas y cantándome bajito, aunque después decidiera que yo no valía la pena en sus comparaciones. La familia es complicada. Puedes amar a alguien y estar furiosa al mismo tiempo, sentirte traicionada y aún así querer protegerlo aunque no lo merezca. Así que tomé una decisión en ese auto frío, con la carpeta abierta sobre mis piernas. Iba a exponer a los Montenegro y a salvar a los míos, a mi manera. No iban a verlo venir de mí. No la pueblerina, no la hermana invisible. Primero llamé a mi abogada, Renata Torres. Contestó al segundo tono, aunque eran las 8 de la noche, y por eso le pago lo que le pago. Desde el primer día en que la contraté, supe que era de las que no se asustan fácil. Le resumí la situación en frases rápidas. Le dije que tenía documentos, que sospechaba de fraude, que había una boda en curso con mi hermano en el centro del huracán, y le pregunté qué tan rápido podía verificar lo que decía la carpeta. Renata no perdió tiempo en comentarios dramáticos. Dijo que tendría confirmación en menos de una hora. Quiso saber si había peligro físico inmediato. Le dije que no, solo muchas flores y champán. Se rió apenas, cortó la llamada y se puso a trabajar. Luego llamé a Natalia Delgado, una contadora forense con la que trabajé en una adquisición complicada hacía 2 años. Natalia era una maga de los registros, de esas personas que miran una hoja de cálculo y te dicen qué comiste en el desayuno y cuántas veces lo masticaste. Le envié fotos de los documentos clave, los balances,
los nombres de empresas, las fechas, y le pedí que escarbara más, que cruzara información, que buscara patrones. Ella no necesitó más. Cuando corté, me quedé sola con el zumbido lejano del sistema de ventilación del estacionamiento y el eco apagado de la música que llegaba desde la fiesta. Y si esta historia te está gustando, te pido un segundo. Deja un me gusta y un comentario. De verdad ayuda muchísimo, y yo valoro cada uno, aunque no pueda contestar a todos. Gracias de corazón por estar aquí compartiendo este caos conmigo. Ahora sí, volvamos a lo que hizo Valeria. Natalia me devolvió la llamada en 40 minutos. Menos, quizá. Con la voz apretada de emoción de quien acaba de encontrar algo enorme. Podía casi verla, con sus gafas abajo en la punta de la nariz, la pantalla frente a ella llena de columnas de números. Me dijo que yo tenía razón. Era un esquema Ponzi, de manual, de esos que se enseñan en cursos para decir jamás hagan esto. Pero había una parte aún más interesante, la que encendía todas sus alarmas profesionales. Buscó el apellido Montenegro en otros estados y encontró un patrón idéntico en Santa Fe, Nuevo México, de hace 3 años. Mismo fraude, misma estructura, otros nombres, otras empresas, otra historia de portada. Luego me soltó lo peor y lo mejor a la vez. La novia no se llamaba Isabela. Hizo una pausa teatral como si supiera que ese detalle era un golpe directo. Me preguntó si estaba lista. Le dije que sí, que no me ahorrara nada. Y Natalia me dijo su nombre real, Paula Ríos. También me dijo que esos padres ni siquiera eran sus padres. Eran socios en una estafa larguísima y llevaban al menos una década haciéndolo. Identidades diferentes, víctimas diferentes, el mismo juego con decorados nuevos. Me quedé en el auto con la carpeta en las piernas y empecé a reírme, esa risa sin humor que se te escapa cuando el absurdo supera al enojo. Esa gente tenía más identidades que una celebridad tiene exesposos. Paula, Isabella, y el próximo año probablemente Daniela, Camila o algo con sonido de dinero. El teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Lo miré un rato antes de abrirlo, como si al retrasarlo pudiera retrasar todo lo demás. Decía que necesitaba hablar, que algo de Isabela se sentía raro, que había cosas que no cuadraban, historias contradictorias, silencios extraños, preguntas que ella esquivaba. Miré la hora. Faltaban 5 minutos para las 9, justo cuando Héctor iba a dar su gran brindis de bienvenida a la familia. Demasiado tarde, hermano. Debiste confiar en esa sensación hace 1 hora. O hace años cuando dudabas de todo menos de mamá. Aún así, era mejor tarde que nunca. Su mensaje me dijo algo importante. Mateo empezaba a despertar, aunque fuera a golpes. Me bajé del auto y caminé hacia el hotel. El aire de la noche estaba tibio, húmedo, y en algún lugar adentro, una estafadora con vestido blanco estaba a punto de vivir la peor noche de su vida. Nunca había sido tan consciente del sonido de mis propias botas sobre el pavimento. Regresé al Hotel Monarca con una energía distinta. Antes era la hermana invisible, la pueblerina a la que todos miraban por encima del hombro. Ahora era una mujer con un plan, y lo más peligroso de todo, con pruebas. Sebastián me esperaba cerca de la entrada de servicio, con expresión mezclada entre preocupación y curiosidad, como si se hubiera metido sin querer a un episodio de serie policial. Me dijo que había estado observando a los Montenegro y que algo definitivamente estaba raro. Contó que Héctor hizo 4 llamadas en la última hora y cada una lo dejó más agitado, que Verónica casi tiró una bandeja al chocar con un mesero porque estaba distraída, que Isabela desapareció 15 minutos y volvió con los ojos ligeramente enrojecidos. Le dije a Sebastián que necesitaba el sistema audiovisual listo. Durante el brindis de las 9 íbamos a darles a los invitados una presentación que no olvidarían. Sebastián no parpadeó, solo soltó un entendido, como si estuviera confirmando un pedido de vino. Me preguntó qué tipo de presentación, y yo le entregué una memoria USB que siempre llevaba en mi bolso, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar tecnología para arruinarle la noche a alguien.
Ahí estaban las copias escaneadas de los documentos más comprometedores, junto con todo lo que Natalia me había enviado, registros judiciales de Nuevo México, estados financieros mostrando el fraude, fotos de Paula Ríos de hace 3 años con otro look pero los mismos ojos fríos, y una ruta de mentiras de más de una década enlazando estados, apellidos, empresas. Le dije que, en cuanto Héctor empezara el brindis, quería todo en las pantallas, cada documento, cada foto, cada prueba. Sebastián tomó la USB con una sonrisa apenas visible y dijo que siempre supo que trabajar conmigo sería interesante, pero que esto era otro nivel. Agregó que avisaría a seguridad para que mantuvieran discretamente las puertas controladas. Se fue hacia la cabina de control mientras mi teléfono vibraba de nuevo. Era Renata, confirmando todo con la precisión de un bisturí. Los Montenegro estaban bajo investigación federal. Y lo más importante, ella ya había llamado a la investigadora principal, la agente Carla Rivas, que llevaba meses intentando localizarlos, siguiéndoles pistas que se evaporaban una tras otra. Esa gente se mudaba, cambiaba nombres y siempre estaba un paso delante. Hasta esa noche. Renata me dijo que la agente Rivas ya venía en camino con su equipo y que estarían afuera del hotel a las 9:15, listos para entrar en cuanto la evidencia fuera pública y se aseguraran de que los presentes entendieran con quién habían estado codeándose. Todo estaba encajando, la trampa estaba armada, solo faltaba esperar el momento exacto. Encontré un lugar al fondo del salón, desde donde lo veía todo sin ser vista. Me apoyé en una columna, medio oculta por una maceta ridículamente grande. Isabella volvía a trabajar la sala con su sonrisa falsa, pegada como pintura resistente al agua. Mateo estaba a su lado jugando a ser el prometido perfecto, sin saber que su futuro estaba a punto de explotar en 1000 pedazos frente a un público de más de 100 personas. Mi madre charlaba con Verónica como si fueran amigas de años, 2 mujeres que no tenían nada en común, salvo su facilidad para hacerme sentir poca cosa. Verónica asentía, tocándose el collar, riendo con un segundo de retraso. Mi madre le hablaba seguramente de lo maravilloso que era Mateo, de lo sacrificado que era, de cómo siempre había estado ahí para ellos. Miré el reloj, 8:52. El teléfono vibró otra vez. Mateo preguntaba dónde estaba y repetía que necesitaba hablar, que Héctor se escapaba demasiado, que Isabella evadía preguntas sobre su pasado, que había detalles que no coincidían. Dijo que quizás se estaba poniendo paranoico, que tal vez eran nervios por la boda, pero que algo en el estómago le hacía ruido. Leí el mensaje sin contestar de inmediato. Una parte de mí quiso advertirle, tomarlo del brazo, sacarlo por la puerta de servicio y decirle la verdad al oído. Pero si lo hacía, él podía advertirla a ella, y no podía arriesgar eso. No podía perder a Paula Isabella Ríos justo cuando estaba a punto de caer. Le respondí solo, «Hablamos después del brindis. Espera». A las 8:56 vi a Héctor acomodándose la corbata cerca del pequeño escenario donde estaba el DJ. Había recuperado su máscara de seguridad y encanto. Se pasó la mano por el cabello, practicó una sonrisa frente al reflejo oscuro de una pantalla, alzó la copa para medir su peso. No tenía idea de lo que venía. Recordé lo que Isabella me dijo, «Peso muerto. A ti nadie te extraña. Quédate lejos. La cosa con la gente que te subestima es que nunca te ve venir. Están tan ocupados mirando hacia abajo que se pierden el momento en que te levantas y les pisas la sombra». A las 8:59, Héctor subió al escenario con el micrófono en la mano. El DJ bajó la música poco a poco hasta dejar solo un murmullo de fondo. Los invitados giraron con sus copas listas para brindar, como si estuvieran coreografiados. Crucé mirada con Sebastián a lo lejos. Me hizo un gesto mínimo, la señal que habíamos acordado. Las pantallas detrás del escenario mostraban un carrusel de fotos de Mateo e Isabella, felices en un restaurante, felices en la playa, felices en una feria con algodón de azúcar, felices en un mundo que estaba construido sobre mentiras, no por mucho. Héctor carraspeó y empezó su discurso. Dio las gracias por estar allí. Dijo que cuando su hija llevó a Mateo a casa, supo que ese joven era especial, que le recordaba a sí mismo de joven. Irónico, pensé,
que era trabajador, honesto, familiar. Casi me reí. Su hija, la hija que no era su hija, la hija cuyo nombre real probablemente tenía que recordarse cada mañana frente al espejo. Héctor habló de familia, legado, nietos, de un futuro brillante y de lo honrados que estaban de unirse a los Barrera, de cómo admiraban sus valores y su estabilidad. Cada palabra era una mentira, y cada mentira estaba a segundos de quedar desnuda frente a una audiencia con celulares en la mano. Héctor alzó la copa. Por el amor, por la familia, por el para siempre. Sentí que el salón contenía la respiración, como si todos esperaran el tintineo de las copas. Saqué el teléfono y le mandé a Sebastián un solo mensaje. Ahora. Mi dedo tembló apenas al tocar la pantalla. Las pantallas parpadearon. Por un segundo muchos pensaron que era una falla técnica. El carrusel de fotos se detuvo. Mateo e Isabela se quedaron congelados en una sonrisa estática y luego desaparecieron, reemplazados por un documento oficial con sellos y lenguaje legal proyectado en grande. La sonrisa de Héctor se le congeló en el rostro. Sus ojos se clavaron en la pantalla detrás de él. Era un expediente de Nuevo México fechado 3 años atrás, investigación por fraude, y ahí, como persona de interés, aparecía un nombre que nadie en esa sala conocía: Paula Ríos. Un murmullo se extendió como ola subiendo de volumen, pasando de mesa en mesa. Las cejas se fruncieron, los ojos se entrecerraron, las manos bajaron las copas sin llegar a brindar. Héctor manoseó el micrófono, pasando de rojo a pálido en segundos, la frente perlada de sudor. Balbuceó que debía ser un error. Gritó hacia la cabina para que lo arreglaran. Dijo que no era el archivo correcto, pero las pantallas siguieron cambiando. Aparecieron registros financieros mostrando dinero de inversionistas entrando a empresas fantasma. Flechas marcaban entradas y salidas de fondos, porcentajes irreales de retorno. Luego un artículo sobre un fraude inmobiliario que había dejado a decenas de familias sin ahorros, con fotos de casas a medio construir y testimonios de víctimas. Luego fotos. Una Paula Ríos más joven, distinto color de cabello, más oscuro, un corte distinto, pero los mismos ojos. A su lado, Héctor y Verónica en un evento benéfico bajo otros nombres, con sonrisas idénticas a las que llevaban esa noche. Isabela quedó clavada en medio de la pista con la copa temblándole en la mano. Por primera vez en la noche, su máscara se le cayó por completo. Se veía aterrada, con la respiración rápida y el mentón tembloroso. Mateo miraba la pantalla, luego a Isabela, luego la pantalla, con la mente tratando de encajar piezas que de pronto tenían sentido. Las evasivas, las historias sin fechas, la insistencia en casarse, pronto, mejor cuanto antes. Héctor intentó abrirse paso hacia la salida, bajando del escenario con movimientos torpes, pero 2 de mis guardias se le plantaron delante con expresión educada y postura firme. Verónica lo agarró del brazo, susurrándole frenética, algo que no alcancé a escuchar, pero no había a dónde ir. El salón parecía encogerse, cerrarse en torno a ellos. Entonces avancé yo. Crucé entre la gente que se iba abriendo, con mis botas resonando en el mármol como golpes suaves y decididos. Todas las miradas cayeron sobre mí, la pueblerina, la nadie, el peso muerto. Los susurros se apagaron. La voz de Sebastián sonó por los altavoces, tranquila y profesional, con un ligero eco. Damas y caballeros, permítanme presentarles a la propietaria del Hotel Monarca y directora general de Grupo Abedul. Por favor, reciban a la señorita Valeria Barrera. El silencio fue brutal. Podrías haber dejado caer una aguja y la habrías escuchado rebotar 3 veces. Mi madre se quedó blanca, con la boca entreabierta y la copa detenida a medio camino. La mandíbula de Mateo literalmente se le abrió, incapaz de cerrarla. Incluso Isabela, en pleno pánico, parecía genuinamente sorprendida, como si ese detalle no estuviera en su guión. Tomé el micrófono de la mano floja de Héctor, que no opuso resistencia, y dije: «Buenas noches a todos». Mi voz sonó clara, firme, algo que agradecí. Pedí disculpas por la interrupción, pero dije que pensé que merecían saber a quién estaban celebrando de verdad.
Señalé las pantallas y expliqué, con la calma de quien ha practicado discursos más difíciles, que Héctor y Verónica Montenegro no eran quienes decían ser, que su imperio era un fraude, que su riqueza venía robada de inversionistas inocentes y que Isabela en realidad se llamaba Paula Ríos, una estafadora repitiendo el mismo plan desde hacía más de una década, saltando de estado en estado, cambiando de nombre como quien cambia de vestido. Isabela por fin reaccionó. Gritó que yo mentía, que era una nadie celosa, que me inventaba todo porque no soportaba ver a Mateo feliz, que siempre había querido arruinarle la vida. Su voz se quebró a mitad de frase, pero siguió, aferrándose a cualquier narrativa que pudiera salvarla. Sonreí y le dije, «Qué interesante». Luego pregunté, mirando a los invitados tanto como a ella, si también me había inventado la investigación federal que los seguía desde hacía 2 años, y mencioné las órdenes de arresto emitidas el mes pasado. Dije que me daba curiosidad cómo podía falsificar el hecho de que la agente Carla Rivas y su equipo estaban en ese momento esperando afuera del hotel. Como si fuera una señal ensayada, se abrieron las puertas del salón y entraron 4 personas de traje, con placas visibles y expresiones serias, la postura de quienes saben exactamente qué están haciendo. La música ya estaba silenciada. El sonido de sus pasos sobre el piso se escuchó nítido. La cara de Isabela se desmoronó. Héctor intentó correr hacia un lateral. Alcanzó a dar unos metros antes de que la agente Rivas lo detuviera con una mano firme en el hombro. Le dijo, con calma ensayada, que Héctor Montenegro, o como se llamara en realidad, quedaba arrestado por fraude electrónico, fraude a inversionistas y conspiración, entre otros cargos que enumeró como si leyera una lista de supermercado. Verónica empezó a llorar con el rímel corriéndole por la cara perfectamente maquillada, diciendo que era un malentendido y que podían explicarlo, que todo se malinterpretaba, que tenían buenos abogados. Uno de los agentes le pidió que se calmara mientras le leían sus derechos. Isabela, Paula, como se llamara, se giró hacia Mateo por última vez y le suplicó que no dejara que su hermana les hiciera esto, que se amaban, que él tenía que creerle porque lo que tenían era real, que todo lo demás no importaba. Mateo la miró un largo rato. Vi la guerra detrás de sus ojos, el derrumbe de un castillo de arena levantado con promesas falsas. La mujer que creyó amar contra la evidencia imposible de negar que corría en las pantallas y en las palabras de los agentes. Y entonces hizo algo que jamás esperé de él. Dio un paso atrás. Ese simple movimiento fue un terremoto completo. Dijo, con la voz rota pero segura, que no sabía quién era ella, que no sabía quiénes eran ninguno de ellos, que no podía creer nada de lo que había oído de su boca. La expresión de Isabela pasó de súplica a rabia en un segundo, como si alguien hubiera cambiado el canal. Se lanzó hacia mí gritando que yo había arruinado todo, que yo debía ser nadie, que yo era la apestosa pueblerina del campo que creía que el dinero la volvía importante. Seguridad la detuvo antes de que me tocara. 2 guardias se colocaron entre nosotras con movimientos fluidos. Me incliné lo justo para que solo ella escuchara y le dije en voz baja que esa pueblerina era dueña de la sala donde estaba parada, pagaba el sueldo de quienes la estaban escoltando y dormiría perfectamente sabiendo exactamente quién era, cosa que ella no podía decir. Se la llevaron aún gritando, con el vestido de diseñador arrugado, el peinado destruido, los tacones tambaleándose y su vida inventada desmoronándose a cada paso como lentejuelas desprendiéndose de un traje barato. Me volví hacia los invitados, que seguían en shock, ojos muy abiertos, teléfonos en las manos sin saber si grabar era apropiado, y dije que el catering ya estaba pagado y sería una pena desperdiciar comida buena. Les dije que el bar seguiría abierto para quien quisiera quedarse, que entendía si algunos preferían retirarse, pero que nadie corría peligro. Una risa nerviosa recorrió el salón liberando un poco de la tensión. El DJ, bendito sea, tomó la iniciativa y puso algo animado pero discreto, como si intentara reanimar un corazón a punto de colapsar. La fiesta de compromiso había terminado, pero la noche apenas empezaba.
La siguiente hora se sintió como un sueño febril. Los 3 estafadores salieron esposados, mientras la gente miraba en silencio o susurraba en corrillos. Isabela seguía lanzando amenazas vacías cuando la metieron a un auto sin marcas, prometiendo venganzas imposibles. En 15 minutos pasó de futura señora Barrera a futura interna, y eso tiene que ser récord incluso para una profesional. Más tarde, cuando el salón había perdido parte de su brillo y las flores empezaban a oler ligeramente a cansancio, Mateo me encontró cerca de la barra. Parecía un hombre que despertó de una pesadilla para darse cuenta de que seguía dentro de ella. Ojos rojos, manos temblorosas, la corbata floja, el mundo hecho trizas a sus pies. Me preguntó cómo lo supe, cómo lo descubrí, qué demonios había pasado. Le dije la verdad. Escuché, miré, presté atención. Todo lo que llevo haciendo toda la vida mientras los demás me ignoraban. Le conté lo del pasillo, lo que oí, cómo pedí ayuda, cómo cruzamos información. No le di detalles técnicos que no necesitaba, le di lo esencial. Se quedó callado y luego dijo que lo sentía, que sabía que no bastaba, que no tapaba años de tratarme como si yo fuera un adorno de la familia, algo que estaba, pero no importaba. Dijo que nunca se preguntó realmente qué hacía yo, cómo vivía, que asumió que estaba por ahí, resolviéndomelas como siempre, y que se apoyó en esa idea cómoda. Me quedé observando su cara, esperando el truco, el giro defensivo, el «pero tú también», pero no vi truco, vi arrepentimiento real, quebrado, incómodo. Le dije que, lo siento, era un comienzo, no un final. Nos quedamos ahí, en silencio un momento, 2 hermanos que pasaron décadas siendo extraños, viéndose por primera vez sin máscaras ni historias prestadas. Entonces apareció mi madre. Lourdes se veía más pequeña, como si lo ocurrido la hubiera encogido por dentro, como si los hombros ya no pudieran sostener tanta postura. Se acercó despacio, sin su seguridad habitual, sin el mentón levantado. Empezó a decir que no sabía, que nunca imaginó, que ella solo... Pero la corté con un gesto suave. No tenía paciencia para una obra de teatro esa noche. Saqué el teléfono y le mostré la pantalla. Registros bancarios, comprobantes, 4 años de pagos a su hipoteca, a los servicios, a sus gastos médicos, todo desde Grupo Abedul, todo desde mí, mes tras mes, como un metrónomo. Le dije que ella creyó que Mateo lo sostenía y que presumió por ahí a su hijo generoso y exitoso. Dejé ese silencio caer como una manta pesada y luego dije, fui yo, siempre fui yo. Mi voz sonó más cansada que enfadada y eso la tomó por sorpresa. Mi madre miró la pantalla, luego me miró a mí y volvió a la pantalla, abriendo y cerrando la boca sin poder hablar, como si las palabras se le hubieran secado en la garganta. Le dije que no lo hice por gracias, ni por reconocimiento, ni para comprar amor, que lo hice porque eran mi familia, incluso cuando me hicieron sentir que yo no lo era para ustedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas de verdad, no esas lágrimas teatrales de reuniones familiares, lágrimas densas, torpes, que salían de un lugar profundo y poco visitado. Susurró mi nombre, Valeria, como si lo dijera por primera vez de verdad, como si siempre me hubiera llamado hija en automático sin pensar a quién. Alzó la mano como para tocarme y la dejó caer a medio camino. No la abracé, no era el momento. A veces la distancia es la única forma honesta de estar cerca, y entonces hubo un alboroto en la pista. El collar de mi abuela, mi collar, estaba en el suelo, donde Isabela lo había arrojado en su arranque de furia. Lo vi brillar entre 2 pétalos caídos. Una dama de honor casi lo pisó antes de retroceder. Mateo fue, lo levantó con cuidado como si pudiera romperse con un suspiro. Lo miró un momento en su palma y volvió hacia mí. Dijo con la voz espesa que eso siempre debió ser mío, que no sabía que mamá lo había regalado, que nunca se le ocurrió preguntar y que lo sentía. Abrió mi mano y me lo puso en la palma con un gesto lento, casi reverente. El peso se sintió correcto, familiar, como si algo que faltaba desde hacía años por fin hubiera vuelto a su lugar, justo al centro de mi pecho, aunque todavía no me lo colgara.
Mi madre nos miró, llorando, y dijo que se había equivocado en todo, que no tenía excusas, que no sabía cómo reparar tanto. No le discutí, pero tampoco la humillé. Habría tiempo para conversaciones difíciles, para reproches, para silencios incómodos. En ese momento yo solo estaba cansada, drenada, con la adrenalina abandonando mi cuerpo. Un invitado se acercó, con el nudo de corbata suelto, y preguntó si la fiesta seguía, confundido pero esperanzado, como quien no quiere tirar la noche por la borda. Miré alrededor. Los cisnes de hielo se derretían, la fuente de champán seguía corriendo, la mitad de los invitados se había ido, pero la otra mitad parecía decidida a desquitarse la barra libre y quizá bailar sus nervios fuera del cuerpo. Me encogí de hombros y le hice una seña al DJ para que siguiera. La noche ya era lo suficientemente rara. ¿Qué daño podía hacer un poco de baile? Un grupo de jóvenes se lanzó a la pista como si nada hubiera pasado, porque a cierta edad crees que todo es una anécdota. Algunos adultos los siguieron con movimientos tímidos, otros se quedaron en sus mesas, procesando, mandando mensajes, quizá googleando Paula Ríos fraude. Yo guardé el collar en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca del corazón. 3 semanas después, estaba sentada en mi oficina del Hotel Monarca, en el último piso, mirando el skyline con el sol de la mañana entrando por las ventanas grandes. Tenía una taza de café a medio terminar, y la ciudad parecía más tranquila de lo normal. Por primera vez en años, me sentí en paz de una forma extraña, como si hubiera cerrado un círculo que no sabía que seguía abierto. Los estafadores estaban acabados. La fiscalía tenía evidencia para imputarlos por múltiples cargos de fraude, lavado y conspiración. Paula Ríos, la mujer que me llamó apestosa pueblerina, estaba bajo custodia, esperando juicio, con una fianza tan alta que ni sus padres falsos podían pagarla. Resulta que cuando pasas décadas robándole a la gente, no te sobran amigos dispuestos a salvarte cuando todo se cae. La historia fue noticia local una semana. Me llamaron para dar una declaración. Decliné, pero la prensa igual hizo lo suyo. Algunos titulares hablaban del gran fraude descubierto en fiesta de compromiso. Otros se centraban en el drama familiar, porque el morbo siempre vende. Un titular incluso me llamó la pueblerina apestosa que era dueña de la sala. Ese lo enmarqué y lo colgué justo aquí, a un lado de la puerta, donde lo veo cada mañana al entrar. Cada vez que lo miro, recuerdo que las etiquetas que otros te ponen no valen nada comparadas con lo que construyes cuando nadie te mira. Mateo vino a visitarme ayer. Fue la primera vez que vio mi oficina, a mi equipo, la vida que construí sin la ayuda de nadie. Entró despacio, mirando el mobiliario, las fotos de los otros hoteles en las paredes, las carpetas organizadas en mi escritorio. Caminaba tocando cosas como si no pudiera creer que eran reales, rozando la orilla de la mesa de juntas, leyendo los nombres en las placas de los directores de área. Me dijo que pasó años pensando que me conocía y que estaba equivocado en todo, que yo siempre había estado en un rincón de su visión, desenfocada. Le dije que teníamos muchos años que recuperar y que quizá debíamos empezar ya, sin grandes discursos. Fuimos a almorzar de verdad, no un compromiso familiar lleno de charla vacía y comentarios pasivo-agresivos. Elegí una mesa en el restaurante del hotel, junto a la ventana, sin reservas especiales. Hablamos de la infancia, de cómo nos escondíamos debajo de la mesa del comedor para escuchar las conversaciones de los adultos. Hablamos de nuestros padres, de lo que nunca nos dijimos. Yo le conté lo sola que me sentí tantos años. Él me habló del peso de ser el hijo perfecto y de cómo a veces quería fallar a propósito solo para ver qué pasaba. No fue perfecto ni fácil. Hubo silencios raros, momentos en que ninguno sabía cómo responder, pero fue honesto, y eso era más de lo que habíamos tenido jamás. Mi madre empezó terapia la semana pasada. Me llamó con una voz pequeña, insegura, tan distinta a la mujer que solía hacerme sentir una decepción constante incluso con un solo gesto. Me dijo que quería entender por qué me trató como me trató,
que quería ser mejor, que la psicóloga le había hablado de patrones, de favoritismos, de cómo ella repitió cosas que vivió de niña. Le dije que apreciaba el esfuerzo y que podíamos ir despacio. Reconstruir confianza toma tiempo, y yo no pensaba regalarle perdón inmediato, solo porque ahora estaba dispuesta a mirar lo que antes ignoró. Pero al menos, por fin, estábamos construyendo algo en vez de ver cómo se desmoronaba en silencio. Esa misma mañana yo estaba organizando un desayuno de negocios en el restaurante del hotel. Inversionistas, socios, gente hablando de expansión, números, nuevas ciudades, cosas normales para mi vida actual. Las mesas estaban cuidadas al milímetro, el café perfectamente caliente, la vajilla brillando bajo la luz suave. Entonces entró una joven nerviosa, con ropa sencilla, el cabello recogido en una cola práctica y los ojos bien abiertos, claramente fuera de su ambiente. Tenía las manos apretadas sobre la correa de su bolso barato, los zapatos gastados pero limpios. Miraba alrededor con una mezcla de admiración y miedo. Uno de mis inversionistas, un hombre llamado Germán, de esos que tienen demasiado dinero y muy poca educación, soltó un comentario lo bastante alto para que todos lo escucharan. Preguntó quién la dejó entrar y dijo que era un evento privado, que recepción se estaba relajando con el filtro. Lo miré unos segundos, sintiendo una irritación antigua subir como espuma. Me levanté, caminé hasta la joven y le extendí la mano. La llamé por su nombre con calidez, Noelia, y dije que me alegraba muchísimo que hubiera podido venir, que era un honor tenerla ahí. Sus ojos se abrieron aún más, sorprendida de que yo supiera quién era. Luego miré a todos y les pedí que conocieran a Noelia Paredes, la ganadora de este año de la beca de Grupo Abedul. Hubo un movimiento general de sillas, un cambio de atmósfera. Les conté que Noelia creció en un pueblo pequeño, que trabajó 2 empleos para pagar el college comunitario, uno en una gasolinera nocturna, otro limpiando habitaciones en un motel de carretera, y que en otoño empezaría el programa de administración hotelera en la Universidad de Cornell. La sala se quedó muda por un segundo, como si todos tuvieran que recalibrar su percepción. Germán de pronto encontró su café fascinante, incapaz de levantar la vista. Senté a Noelia en mi mesa, la misma mesa de los inversionistas, la misma mesa de quienes creen que valen más por su dinero o sus contactos. Ella me susurró un gracias, abrumada, la voz temblorosa, y yo le dije que no me agradeciera todavía. El trabajo real apenas empezaba, pero también le dije que si alguna vez sentía que no pertenecía a un lugar, recordara que quienes construyen las cosas más hermosas casi siempre empiezan con nada más que terquedad y sueños tercos, y que su historia no tenía por qué parecerse a la de nadie más. Durante el desayuno, algunos inversionistas se acercaron a hablar con ella, a preguntarle de dónde era, qué quería hacer. La escuché responder tímida al principio, más segura luego, hablando de hoteles como quien habla de algo que ama sin haberlo tenido nunca cerca. Me vi reflejada en esos ojos grandes, en ese miedo a meter la pata en cada frase. Y sentí algo parecido a orgullo, pero no por mí, sino por la posibilidad de que otra apestosa pueblerina, a ojos de alguien ignorante, pudiera encontrar su lugar sin tener que pelear las mismas batallas que yo sola. Después del desayuno me quedé en el lobby viendo entrar y salir a los huéspedes, ejecutivos con maletines, turistas con gorras y mochilas, familias con niños que arrastraban peluches por el piso, todos caminando sobre pisos que yo compré, durmiendo en camas que yo pagué, usando ascensores que yo autoricé, sin saber quién hacía posible todo aquello. Y estaba bien, no necesitaba que lo supieran. El anonimato se había convertido en un aliado, no en un castigo. La gente siempre intenta hacerte sentir pequeña por el lugar de donde vienes, por cómo hablas, por cómo te vistes, por el nombre de tu pueblo en el mapa. Déjalos. Mientras estén ocupados mirándote desde arriba, no van a ver el momento en que te elevas. Aprendí esa lección hace mucho, en un pueblito donde yo nunca era suficiente, escuchando comparaciones que me raspaban el alma. La cargué durante años de esfuerzo, dudas y voces diciéndome que no llegaría a nada,
que soñaba demasiado alto para mis circunstancias, y ahora aquí estaba, de pie en mi hotel, rodeada de todo lo que construí sin pedir permiso. Me toqué el cuello. El collar de mi abuela descansaba allí, tibio por mi piel. Me miré en el reflejo de una de las paredes de cristal. Ya no veía a la niña a medio borrar, sino a la autora de su propia historia. Sonreí apenas. La apestosa pueblerina, oliendo el éxito desde kilómetros. Y esta vez, nadie podía arrebatármelo. Y hasta aquí el relato. Si llegaste hasta el final con Valeria, ya sabes, nada nos detiene cuando dejamos de creerle a quienes nos quieren pequeñas. Si te gustó esta historia, suscríbete, déjame tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué fue lo que más te pegó. Tu apoyo ayuda a que pueda seguir contándote historias como esta.